trabajamos en, en el desarrollo de las actividades de evaluación con relación a histograma y polígono de frecuencia y de la construcción de la misma. Recordemos que el histograma y polígono de frecuencia son gráficos que se utilizan para representar distribuciones de frecuencias para datos agrupados. Entonces, nuestra primera actividad dice: represento gráficamente el comportamiento de las frecuencias de las siguientes situaciones. El número 1. La siguiente tabla corresponde a la distribución de las tallas de 100 estudiantes. Representa en un histograma y polígono de frecuencias. Entonces aquí tenemos una tabla que corresponde a la distribución de 100 estudiantes de las distintas tallas que tienen cada una. Entonces en la primera columna están representadas las tallas y en la segunda columna la cantidad de estudiantes, que representa la frecuencia absoluta. Entonces, para graficar primeramente un histograma, se debe de realizar dos rectas, una horizontal y la otra vertical, que se cruzan en un punto cero, que viene a ser el origen. Sobre la recta horizontal se ubican o se colocan las variables, en este caso son las tallas. Entonces, cada una de la distribución corresponde a una talla. Entonces, la primera distribución vendría a ser de 140 hasta 150, que corresponde a los números de tallas. Y en la recta vertical se colocan las frecuencias. En este caso es la cantidad de estudiantes. Entonces, siempre se ve de una manera para distribuir en forma equitativa. Entonces, como aquí el número menor es 3 y el mayor es 30, entonces se toma la distribución de 5 en 5. Y aquí en la recta eh, horizontal, siempre en la hora para poder graficar el histograma, porque el histograma viene a ser eh, rectángulos iguales. Entonces aquí voy distribuyendo para cada una de esta frecuencia el tamaño de la gráfica de ese histograma. Entonces aquí tengo, en este caso, debe de ser equitativo las distribuciones. Entonces, el primer punto corresponde a 140, que es el número de talla, y nos dice que es hasta 150. Y el siguiente, 150 hasta 160, siguiente 160 a 170, siguiente 170, 180, siguiente 180 a 190, siguiente de 190 a 200 y de 200 hasta 210. Y luego se ubica un punto en el medio entre cada una de estas distribuciones. Por lo tanto, ahora voy a ir graficando los rectángulos correspondientes para cada uno de ellos. Entonces, vamos a graficar. Aquí, por ejemplo, el primero, nosotros tenemos 30, que es la cantidad de estudiantes, que tiene 3 estudiantes, tiene de 140 a 150 tallas. Entonces aquí vamos a tener, vendría a ser, si de aquí hasta aquí es 5, por lo tanto, aquí más o menos va a estar la primera distribución. Entonces en este caso ya tenemos nuestra gráfica de primer datos que tenemos aquí. El siguiente es 11 estudiantes, que es de 150 a 160. Entonces, partiendo de aquí, 150, que va a ser 160, vamos a tener 11 estudiantes. Entonces nos trasladamos hasta el 11. Aquí es 10. Voy a poner aquí que es 11.
Luego, el siguiente tenemos 25 estudiantes que tiene talla de 160 a 170. Entonces, de 160 a 170 tenemos 25 estudiantes. Entonces, nos trasladamos hasta 25. Y luego el siguiente tenemos 30 estudiantes que tiene talla de 170 a 180. Entonces, 170, 180 tenemos 30 estudiantes. Luego tenemos 16 estudiantes que tiene talla de 180 a 190. Entonces 180 a 190 tenemos 16 estudiantes. Aquí tenemos 15. Ahí más o menos. Y el siguiente tenemos 12 estudiantes que tiene talla de 190 a 200. Entonces 190 a 200 tenemos 12 estudiantes. Aquí tenemos el 10. Aquí más o menos es el 12. Y el último tenemos 3 estudiantes que tiene entre 200 y 210 de talla. Entonces aquí tenemos 200, 210 y vamos a tener 3 estudiantes. Y ahí tenemos que son el histograma. Ahora, con relación al polígono de frecuencias, es marcar el extremo de cada uno de nuestro histograma en el punto medio. Por lo tanto, aquí es nuestro punto medio y vamos a ir marcando en el extremo. Entonces, en el punto medio de este primer histograma viene a ser en este punto, el otro es aquí el punto medio. El punto medio, vamos a ir marcando el punto medio de cada uno de ellos y luego unimos esos puntos medios partiendo del inicio que es 0. Por lo tanto, de aquí hasta aquí tenemos 1. Luego aquí tenemos el otro. Vamos a ir uniendo cada uno de los puntos medios marcados. Y ahí tenemos la gráfica que corresponde al histograma, que vienen a ser estos rectángulos que van unidos cada uno de ellas, y el polígono de frecuencia que viene a ser la marca de clase, que en este caso es el de las tallas, en este caso, que viene a ser el punto medio de cada uno de ellos, y luego se va a ir uniendo en rectas cada uno de los puntos medios que están representados en el extremo de cada uno del histograma. Esto podemos pintar en colores diferentes cada uno de ellos. Entonces, esto podemos pintar. Entonces, al pintar queda más. Aquí pintamos en colores diferentes. O como también podemos dejarlo sin pintar. Vamos a ir coloreando cada uno de ellos en colores distintos. Bueno, entonces aquí, ¿qué es lo que tenemos? Este gráfico
de histograma y polígono de frecuencia debe de tener un título. Entonces el título se basa con relación a la variable. Entonces, ¿cuál es mi variable? Mi variable viene a ser la distribución de la talla de 100 estudiantes. Entonces, distribución de las tallas podemos poner de estudiantes. O como también podemos poner tallas de estudiante como título. Y aquí tenemos que indicar de que en la recta horizontal que viene a ser esto, ¿qué es lo que representa? Representan las tallas. Entonces de 140 a 150 viene a ser una distribución de tallas. Y en la recta vertical que viene a ser esta parte, viene a ser nuestra frecuencia. ¿Y qué representa nuestra frecuencia? Nuestra frecuencia representa la cantidad de estudiante. Entonces podemos colocar aquí cantidad de estudiantes. Y ahí tenemos nuestra gráfica, que es el histograma y el polígono de frecuencias. Pasamos al siguiente, número 2. Dice: la siguiente tabla corresponde a la distribución de pesos en kilogramos de 120 estudiantes del Colegio Nacional Juan Euleari de la ciudad de San Estanislao. Representan un histograma y polígono de frecuencia. Entonces, graficamos dos rectas, una horizontal y la otra vertical, que sí o sí se tiene que cruzar en un punto cero. En la recta horizontal voy ubicando lo que corresponde a mi variable, en este caso peso. Entonces, el peso tiene que estar distribuido en forma equitativa. Entonces aquí tengo de 50 a 52, que viene a ser esta parte. Como también puedo sacar la marca de clase y ubicar la marca de clase de cada uno de la distribución. Entonces, ¿qué es marca de clase? Marca de clase, o cómo se determina la marca de clase, es la suma del límite inferior con el límite superior dividido 2. Por lo tanto, nuestra marca de clase, poner aquí al costado de nuestra tabla, está representado por este símbolo. Entonces vendría a ser 50 más 52 dividido 2, que viene a ser la marca de clase. Y la marca de clase viene a ser el promedio para cada una de las distribuciones. Entonces vendría a ser 51. 53 más 55 dividido 2 me va a dar 54. 56 más 58 dividido 2, 57. 59 más 61 dividido 2 me va a dar 60. 62 más 64 dividido 2 me va a dar 63. 65 más 67 dividido 2 me va a dar 66. Y esto puedo también ubicar en el medio. Entonces, si este es de 50 hasta 52, el término medio, que es la marca de clase, viene a ser 51. Luego el siguiente va a ser 54, siguiente 57, siguiente 60, siguiente 63 y luego 66. ¿Qué representan esto? Representa el peso en kilogramos. Luego, en la recta vertical distribuimos nuestra frecuencia, que viene a ser también cantidad de estudiantes. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, el máximo 30, entonces agarramos de 5 en 5 y ubicamos hasta 30. La distribución debe de ser en forma equitativa. Y ahora trazamos nuestro polígono de frecuencia, nuestro polígono de frecuencia y el histograma. Primeramente graficamos el histograma. El histograma viene a ser los rectángulos. Entonces, primero tenemos 15 estudiantes que tiene
como peso 51, tomando la marca de clase. Entonces vendría a ser de este punto a este punto 15 estudiantes. Luego el siguiente tenemos 8 estudiantes que tiene 53 a 55, peso que un promedio es de 54. Entonces aquí agarramos y es 8 estudiantes. Poner aquí más o menos. El siguiente tenemos 23 estudiantes que tiene entre 56 y 58. Entonces esto representa de 56 a 58. Tenemos 23 estudiantes. Aquí tenemos 20. Hasta aquí más o menos. Luego el siguiente tenemos 25 estudiantes que tiene entre 59 y 61 de talla. Entonces entre 59 y 61 tenemos 25 estudiantes. El siguiente tenemos 30 estudiantes que tiene entre 62 y 64 de peso. Entonces entre 62 y 64 tenemos 30 estudiantes. Y luego tenemos entre 65 y 67, 19 estudiantes. Entonces entre 65 y 67 tenemos 19 estudiantes. Aquí tenemos este hasta 20. Entonces, aquí más o menos. Y luego marcamos lo que corresponde a la mitad de cada uno de nuestro histograma. Entonces este viene a ser la mitad. Marcamos aquí el segundo, tenemos la mitad del tercero, esta es la mitad del cuarto, la mitad del quinto y del sexto. Y luego vamos a unir cada uno de estos puntos, siempre partiendo del cero. Aquí tenemos el primero, el segundo, el tercero, cuarto, quinto y el sexto. Y ahí tenemos la gráfica de nuestro polígono de frecuencia e histogramas. Entonces colocamos el título para esta gráfica. Entonces, como se refiere a la distribución de pesos en kilogramos de 120 estudiantes, entonces podemos colocar como título distribución de pesos de estudiantes. Luego en la recta horizontal colocamos que es nuestra variable, entonces representa el peso, y en la recta vertical colocamos la cantidad de estudiantes que viene a ser la frecuencia. Entonces aquí yo puedo hacer lectura de que 51 en promedio, 51 estudiantes tiene talla de 15, tiene peso de 15 kilogramos. Entonces 54, un promedio de 54 estudiantes tiene como peso 8 y así sucesivamente. Pasamos al siguiente ejercicio. El ejercicio 3 dice: interpreta la información del siguiente gráfico elaborado por el Banco Iberoamericano de Desarrollo referente al sector agropecuario y el ámbito rural en el Paraguay durante los años 2007 a 2013. Entonces aquí tenemos una gráfica que representa la evolución del PIB
agrícola y ganadero en Paraguay, de los años 2007 hasta 2013. Aquí la línea que viene a ser el gráfico lineal, en el color rojo representa el PIB agrícola y el color verde representa el PIB ganadero. El PIB viene a ser la abreviatura del Producto Interno Bruto. Entonces, la primera pregunta dice, ¿qué representa el gráfico? Entonces, ¿en base a qué está representando este gráfico? Entonces, este gráfico representa el cambio porcentual, que en este caso viene a ser esta parte de nuestra gráfica, que representa la frecuencia. Por lo tanto, esto representa el cambio porcentual de la evolución del PIB, Producto Interno Bruto, agrícola y ganadera. Agrícola y ganadera en Paraguay entre los años 2007 y 2013. En el punto B dice, ¿en qué año el PIB agrícola fue más bajo? Entonces el PIB agrícola que representa color rojo, entonces ¿en qué año fue más bajo? Dice, entonces los puntos más bajos que estuvo en el año, en este caso sería en el año 2009, que viene a ser en este punto, y en el año 2012. Entonces vendría a ser en el año 2009 y en el año 2012. En el punto C, ¿en qué año el PIB agrícola fue más alto? Entonces, siempre en la línea roja, mirando, entonces en los años que fueron más altos fueron en este punto y en este punto. Entonces, corresponde al año 2010 y 2013. En el punto D, ¿en qué año el PIB ganadero fue más bajo? Dice. Entonces, el PIB ganadero está representado por la línea de color verde, por lo tanto, los años vendría a ser 2007 y 2011. Siguiente, ¿en qué año el PIB ganadero fue más alto? Dice. Entonces, ¿en qué año fue más alto el PIB ganadero? Tenemos aquí el año 2010 y 2013. Y el último dice, ¿qué diferencias encuentra entre el PIB agrícola y ganadero? Dice, según la gráfica. Entonces aquí podemos ver de que entre el PIB agrícola y ganadero hay una diferencia del movimiento del cambio porcentual, es decir, de que con relación a los puntos más bajos y puntos más altos, el PIB agrícola es más grande. Entonces, eh, por decir el movimiento de cada uno de, de estos, con referente a los años, es más brusco, es más grande la diferencia. Porque el PIB ganadero, por ejemplo, entre 2007 y 2008 hay una diferencia muy grande. Entonces tuvo un bajo de -10 y un alto, van a ponerle más o menos a 10 positivo. Pero sin embargo, en el PIB agrícola, en los años 2007 y 2008, por ejemplo, tuvo
2007 empezó con un alto de 25 a 30 y luego tuvo un bajo hasta el 10. Y con relación al 2009 ya tuvo una baja más grande. Aquí, por ejemplo, entre 2008 y 2010 hay una baja muy grande con relación al PIB ganadero.